pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos a nuestro mensaje para el día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón, abrir nuestro pensamiento, nuestra mente para recibir la palabra del Señor. Gracias por conectarse con nosotros. Les invitamos a compartir este mensaje si es de bendición para sus vidas. Y vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 10... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le invito a que cierre sus ojos y que le digamos al Señor en esta hora: Señor, te pedimos que nos muestres cuál es nuestro llamado. Y te pedimos, Señor, que nos direcciones en ese plan y ese propósito que tienes para nosotros. Porque queremos concientizarnos de para qué fuimos creados. Porque queremos concientizarnos, Señor, de caminar en esas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y poder servirte con alegría y honrar tu nombre santo y poderoso y disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares y cada vez más restablecer nuestras vidas y restaurar nuestro propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, que tu bendita palabra hoy sea ministrando a cada uno de nosotros, sea ministrando a cada corazón conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Bien, hoy les he traído un mensaje que he titulado Llamados con propósito. Nuestra sanidad tiene un propósito, nuestro llamado tiene un propósito. Dios llama con intención a cada persona. Dios no llama al azar, Dios no tiene nada al azar contigo, no eres accidental, no somos accidentales, sino que fuimos diseñados por Dios y de ahí un plan estructurado para que nosotros caminemos y hay un plan estructurado para que nosotros nos movamos en Él. Y nuestro llamado no empieza necesariamente cuando lo entendamos, nuestro llamado no empieza necesariamente cuando nosotros sepamos muy bien por dónde caminar, sino que nuestro llamado Dios lo establece y necesitamos aprender a caminar en fe. Y a esperar esos momentos en los que Dios estableció que nosotros vamos a entender ciertas cosas y mientras tanto aferrarnos a la fe y aferrarnos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por otro lado, hay obras que están preparadas de antemano, existe un camino trazado. No pienses que te levantaste hoy y por motivos del azar estás haciendo lo que estás haciendo. Muchas veces cuando me levanto en la mañana, a veces pienso que voy a hacer un trabajo o a atender a un cliente X o Y o desarrollar determinada función que tiene que ver con mi trabajo secular. Pero después recuerdo que Dios tiene un propósito para mi vida. Y siempre caigo en la cuenta: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Señor, dime, estructúrame el día de hoy y mueve según tu voluntad, tu mano de poder sobre mi vida. Porque tal vez yo pienso que voy a atender a esta persona, tal vez yo creo que voy a hacer esto o aquello, pero realmente la intención del corazón es servir al Señor con todo el corazón y Él va estructurando y va poniendo todas esas obras día tras día en nuestra vida para que nosotros caminemos en ellas. Pues que el llamado de parte del Señor no es improvisado, ¿no? Hay un propósito. Y nosotros tenemos que aprender a leer ese propósito y a movernos dentro de la voluntad de Dios Padre. Porque dice el texto que fuimos creados en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, para buenas obras y que Dios el Padre preparó de antemano aquellas obras para que nosotros camináramos en ellas. Así que no es por accidente que hoy te detuviste a ayudar a esa persona. No es por accidente que hoy te detuviste a orar por esa persona. No es por accidente que de repente estás atravesando esa dificultad, atravesando esa enfermedad. No es por accidente que de repente te encontraste con X o con Y circunstancia en la vida, sino que Dios tiene un propósito marcado. Dios tiene un diseño señalado para ti. Hay que buscar hoy, en medio de nuestras dificultades o en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de nuestras realidades cotidianas de la vida, ¿cuál es aquel bien supremo al que el Señor nos llamó?
Porque el Señor quiere que nosotros sigamos ese plan, porque fuimos llamados desde el principio por Él. Y Él quiere que nos movamos en medio de ese plan, porque cuando nosotros aceptamos de alguna manera esa perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos encontrándole salida a todas nuestras vicisitudes, a todas aquellas incógnitas que tenemos, a todos aquellos inconvenientes que se nos presentan, a todos aquellos desafíos, aquellas dificultades, aquellos retos. Y tú que estás escuchándome allí ese mensaje a través de YouTube, tal vez no estás ahí por el azar, y tal vez hoy estés derrotado, y tal vez hoy estés triste, y tal vez hoy hayas sido traicionado, y tal vez hoy estés desanimado, y tal vez hoy hayas fallado, y tal vez hoy te hayas apartado de alguna forma de la perfecta plan que Dios tiene para ti. Pero Él siempre está con los brazos abiertos esperando para que nosotros reaccionemos a ese llamado y demos fruto y demos resultado y caminemos en ese propósito. Porque nadie, y escúcheme bien y repítaselo ahí, nadie puede hacer eso para lo que tú fuiste llamado. Eres único, eres su imagen, eres especial y tienes un propósito especial que nadie más en el mundo puede hacer. No hay dos rey David, no hay dos Samuel, no hay dos Daniel. No hay. Cada uno tuvo un llamado específico, único, y nadie más puede hacer aquello para lo que tú fuiste llamado. Así que yo sé que a veces hay tristeza, yo sé que a veces hay dolor, pero hoy vamos a levantarnos y a definirnos y a buscar ese llamado que Dios tiene para nosotros y aferrarnos a Él, aún en medio de la dificultad, del dolor, de la enfermedad o de cualquiera que sea nuestra situación. Nadie más puede desarrollar aquello para lo que Dios te ha llamado a ti. Y por eso quiero que nos demos un paseo como primera medida por los diferentes llamados. Porque hay muchas formas y hay muchos llamados, pero hay un solo Dios que nos llama, que nos elige. Dios no repite moldes, Dios no hace cosas dobles. Dios tiene propósitos únicos para cada uno de nosotros. David fue llamado a gobernar. Y en Samuel capítulo 16 y el versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero David quedó con algo impactante, quedó con un llamado especial. Y era un niño que no estaba de alguna manera en la lista de los más indicados o humanamente de los seleccionados. De hecho, cuando el profeta Samuel viene a ungir a David, David está por allá pastoreando las ovejas, ¿ya? No es un llamado en público, es un llamado desde lo oculto, es un llamado allá en lo privado, ¿no? Entonces, antes de que David llegara al trono del rey David, hubo proceso, hubo campo, hubo soledad por allá con su arpa, con las ovejas. Hubieron batallas, hubieron desafíos, hubieron retos y tal vez hoy te sientas ignorado y tal vez hoy estés por allá en el último rincón cuidando las ovejas del papá. Porque si fuera poco, a veces llegamos a conclusiones apresuradas acerca de ciertos llamados, ¿verdad? Y nos confrontábamos con algunos de ustedes la semana pasada acerca de ese llamado al pastorado. Y entonces no falta el que dice, ese ahora se cree pastor. Y es como a darle un toque de relevancia. No, si no tiene más de 100 personas, entonces no es pastor. Cuando lo vemos en la Biblia, el pastorado o el desarrollo del trabajo pastoral en contraste con otros frentes de trabajo como la política o la guerra, era un trabajo de los menos importantes. De hecho, cuando Samuel va a ungirlo, David estaba haciendo su trabajo. Y a Samuel le traen a todos sus hermanos. Es mira, el grande, el guerrero, el valiente. Él es el que será el rey. No tienes otro. No, mira, es entonces. No tienes otro. No, mira, pues es No, es que ninguno de ellos es. Oh, está David. Él es el pastor. Está por allá cuidando las ovejas. Está en un lugar lejos. Está en el monte. Está en el campo. No es la disposición de alguna manera de su padre la de presentar a un pastor. No es importante en ese momento. Pero entonces Dios
tiene un plan importante para ti. Aunque hoy estés desarrollando un papel humilde, aunque hoy estés desarrollando una actividad humilde, no una acción reconocida en público, todo proviene de Dios. Y todo lo que tú estás haciendo allá en privado, y todo lo que tú estás haciendo allá tal vez desde la humildad y la sencillez de tu corazón, Dios lo está viendo. Y Dios lo va a reconocer en público. Y Dios lo va a evolucionar. Y Dios te va a mover al lugar en el que te corresponde de acuerdo al llamado que tienes. Y tal vez, en el caso mío, fue al cargo tal vez más humilde, de cuidar a las ovejas, de predicar, de traer esta palabra de fe y de esperanza. Porque realmente ese es el propósito del pastorado, entregar su vida, abandonar cualquier proyecto, cualquier cosa importante que me haya llamado a hacer el mundo, por velar por la seguridad y la estabilidad de la iglesia. No todo llamado comienza en público, pero todo llamado es visto por Dios. Moisés fue llamado a libertar. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y fue un llamado en medio de la resistencia personal. Porque Moisés pone un montón de paradigmas que tenía en su mente para decir: yo no sirvo para el llamado. Y mientras procesaba eso, preparando este mensaje, transité por todos los paradigmas que he puesto. No soy el mejor ejemplo. Yo no soy la mejor persona. Yo no tengo el mejor pasado. Yo no tengo el mejor testimonio de haber servido al Señor desde que era un niño, qué sé yo. Yo no tengo una historia linda que contar. Yo tengo una historia llena de heridas, de fracasos, cicatrices, dolor, angustias, daño colateral a otras personas. Y esto fue lo que presentó Moisés cuando el Señor lo llamó. Él se sentía incapaz, pero Dios afirmó ese propósito en Moisés. Y de hecho, al inicio del llamado de Moisés, él se niega a hacerlo. Y dice: no, yo tengo 1000 trabas, incluso de hecho no sé ni siquiera hablar. Pero es que el llamado no depende de tu seguridad. El llamado depende de la voz que te envía, de esa palabra que te dice: hey, vamos a caminar por aquí, porque es de acuerdo a esa voz de autoridad de Dios sobre tu vida que vas a empezar a moverte a partir de hoy, no basándote en tus debilidades, no basándote en tus trabas, no basándote en los contratiempos, ni en las circunstancias de la vida, sino más bien basándote en la promesa que Dios está haciendo para tu vida, porque Él es fiel y Él va a evolucionar esa promesa y Él va a llenarte de seguridad y Él va a darte la estabilidad. De manera que no importa si tal vez hoy estás atravesando el peor momento de tu vida. No vayas a creer que entonces el Señor se olvidó de tu llamado. Y no vayas a creer que el Señor no va a hacer algo por sacar adelante ese llamado. Porque aunque te sientas incapaz de desarrollar el llamado de Dios, es Dios quien hace que nosotros evolucionemos a cumplir con el propósito que tiene para nosotros. Daniel, por otro lado, es llamado a un sistema secular. Gracias a Dios, ese no creo que sea mi caso, pero me muevo en medio de lo secular. Y movernos en medio de lo secular puede de alguna manera distraernos del llamado. Pero en el caso de Daniel vemos un desarrollo compacto de su llamado en medio del mundo secular. Esta semana le decía a un pastor amigo que me ofrecía una beca importante. No, en este momento yo no tengo personas para referenciar. Todos mis amigos son del mundo. Las personas con las que trabajo, las personas donde me muevo y una iglesia que está empezando a crecer. Y una iglesia que está empezando con personas que están empezando a escuchar de la palabra del Señor. Y los amo. Y amo este llamado. Y amo estar aquí en medio de tal vez la norteña o en medio de tal vez la música mundana, pero enfocado en que Dios tiene un propósito más grande para mí. Y dice Daniel capítulo 1 y el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños.
Pues en el libro de Daniel, el profeta Daniel sirvió bajo 4 reinados o bajo el poder de varios reyes que se mencionan. Uno de ellos fue Nabucodonosor, y Nabucodonosor no era un hombre fácil, no era un rey fácil, era un rey bastante complicado. Y si vemos la historia de Babilonia en ese momento, era una situación política tensa y complicada para Daniel. Pero luego vino Belsasar. Y luego vino Darío el Mede, y más tarde Ciro el Grande, y Daniel estuvo ahí. Y no sé cuál es tu llamado en este momento, no sé por qué tal vez estás allí en la corte o en la sede de justicia, el ministerio, el palacio de gobierno, de la alcaldía, y crees que no tienes un llamado allí. Pues Daniel se desarrolló a nivel político en medio de todo este movimiento de reyes y de política, de órdenes y de instituciones, y definitivamente hizo un papel fundamental, impresionante, en medio de todos estos reyes, siendo su consejero y siendo una persona de autoridad, gobernador en medio de estos reinados. No todos los llamados son al altar, no todos los llamados son a dejar las redes, no todos los llamados son simplemente a permanecer en un ministerio eclesial. Hay llamados que van mucho más allá. Y algunos van a ser en estructuras políticas, en estructuras de poder, en estructuras de gobierno, en estructuras de influencia, pero no por eso vamos a perder nuestra identidad en Cristo. Y sea lo que sea donde estés en este momento, y sea cual sea el lugar en el que te estás moviendo en este momento, pues tienes un llamado a servirle al Señor, a ser luz para esas personas, a desarrollar tu propósito en medio de esa comunidad, en medio de esas personas que tal vez durante todo el día están pensando en cualquier cosa, menos en el plan perfecto de Dios. Pero entonces se necesita que digan, este fulano de tal se nota que tiene algo diferente. Se nota que se mueve en un poder diferente, se nota que se mueve en un espíritu diferente, porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor nos unge, que cuando el Señor nos escoge, que cuando el Señor nos pone en algún lugar, se pone el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros y cambiamos la atmósfera de ese lugar. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy, a apropiarnos de ese llamado, a cambiar ambientes, a cambiar atmósferas, a cambiar nuestros escenarios realmente, y hacer la diferencia, y hacer realmente personas de excelencia, porque puedes estar en Babilonia desarrollando el propósito de Dios, y no Babilonia dentro de ti, gobernándote. Samuel fue llamado a oír, Samuel fue llamado a hablar, Samuel fue llamado al ministerio, a profetizar. Y dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y hay personas que son llamadas a tener sensibilidad espiritual. Y qué rico es encontrarse con esas personas, porque lo confrontan a uno, muchas veces con el pecado. Y le dicen a uno, mira, yo no sé, pero yo siento que el Espíritu de Dios está diciéndome esto, que hay que mejorar, esto que hay que arreglar, esto que hay que aprovechar. Qué triste cuando uno siente que lo que están diciendo es desde su carne. Pero qué rico cuando es el Espíritu Santo de Dios el que nos mueve a hablar, el que nos mueve a profetizar, el que nos mueve a decir, el que nos mueve a tener sensibilidad espiritual. Y Samuel dispuso su corazón antes que su entendimiento. Y dice, aquí estoy, Señor, habla, Señor, tu siervo escucha. Tal vez yo no entiendo nada acerca de mi llamado, tal vez yo no sé ni dónde estoy parado en este momento, pero Señor, háblame porque yo te quiero escuchar, y háblame, Señor, porque yo quiero permanecer en ti, y háblame, Señor, porque yo quiero hacerte caso. Y qué rico cuando uno se pone a hablar con una persona que dice, yo anhelo escuchar la palabra de Dios, yo quiero escuchar la palabra de Dios, no entiendo nada, no sé cómo orar, no sé qué hacer, pero yo anhelo al Señor en mi vida. Dios no nos invita a que lo entendamos todo el primer día. La invitación es a comenzar, pero la invitación es a perfeccionarnos en nuestro llamado mientras lo desarrollamos. Y aprender a caminar juntos con el Señor, desarrollando ese llamado. El llamado comienza cuando nosotros aprendemos a escuchar al Señor, cuando nosotros aprendemos a ser sensibles a su voz. Por otro lado, como segunda medida, quiero que revisemos las etapas del llamado.
Porque ya vimos diferentes llamados, ya vimos diferentes escenarios, vimos reyes, vimos profetas, vimos ministros del Señor, vimos a Moisés liberando al pueblo de Israel. Pero ¿en qué etapa de nuestro llamado estamos? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Y en qué etapa del llamado estás? Porque cuando el Señor revela el llamado, pues no todos estamos en el mismo momento, pero todos estamos en un proceso. Y repítete ahí donde estás: estoy en proceso. Y no estoy perdido, solo estoy siendo procesado. Sabes que Dios te llamó, pero no sabes cómo. Definitivamente no sabes a qué. Definitivamente no sabes cómo fortalecerlo. Pues hay que activar nuestra fe. Hay que activar nuestra confianza en Dios. Hace unos días hablaba con alguno de ustedes y le decía: ¿usted se imagina que Dios me hubiera revelado allá en ese puente donde yo estaba aferrándome a esa barandilla antes de soltarme para acabar con mi vida? Y Dios me hubiera hablado y me hubiera dicho: hey, yo te voy a hacer predicador. Yo tal vez me hubiera reído. Y yo quiero que te pongas en el lugar en el que estás en este momento, te preguntes en el lugar en el que estás en este momento: ¿cuál fue el llamado? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Y si esa respuesta es: no tengo ni la menor idea, pues entonces vamos a caminar en fe, porque te digo algo, y te lo digo de parte del Señor: Dios tiene un llamado para ti, aunque tú no tengas esperanza, aunque tú no creas en ti mismo, aunque nadie de hecho crea en ti mismo, aunque estés a punto tal vez de quitarte la vida, aunque estés a punto de renunciar a todo, aunque ya no quieras absolutamente nada. Dios va a revelarte ese llamado poco a poco, y Dios va a trabajar en ti, y Dios va a procesar tu vida, y Dios va a hacer algo sobrenatural contigo. Y te lo dice una persona que de hecho estuvo a punto de quitarse la vida. Pero dice Jeremías capítulo 1 y versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para ti desde antes de tu nacimiento. Dios tiene un propósito para ti desde antes de que lo entiendas. Dios tiene un propósito para ti aún desde antes de que lo escuches. Y no sé cuál sea la situación que estás viviendo en este momento, pero lo que sí estoy seguro es que años más adelante vas a decir: el Señor me llamó aún en ese puente. El Señor me llamó aún en esa adversidad. El Señor me llamó aún en esa dificultad. Aún cuando yo no entendía, tuvo paciencia para revelar ese llamado. Y tuvo paciencia para entregarme ese llamado en mis manos. Y pronto fui entendiendo que el llamado que tenía era mucho más grande que mi dificultad, que mi tribulación y que mi situación difícil. Hay llamados en proceso. Dios está formando carácter antes que plataforma. Tal vez parezca oscuro ahora mismo, tal vez no entiendas absolutamente nada ahora mismo. Ten paciencia, porque la paciencia va a dar como resultado revelación de ese llamado. Dice Santiago capítulo 1 versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a estar pacientes esperando al Señor. El Salmo dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y tal vez hoy no tengamos ni la menor idea de cuál es nuestro llamado, y tal vez no tengamos ni la menor idea de cómo desarrollarlo, pero lo que sí le puedo garantizar es que estamos en manos del mejor procesador que existe. Y Dios está procesando tu llamado, está procesando tu vida, está procesando nuestras vidas, está procesando nuestro futuro, porque tiene para nosotros una esperanza. Y porque quiere que nosotros lleguemos a ejecutar ese llamado que Él nos ha hecho. Dice Colosenses capítulo 3 y versículo 23: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a ejecutar ese llamado, porque lo que estamos haciendo hoy en día, no importa si estás barriendo un pasillo, no importa si estás trapeando una empresa, no importa si estás sacando la basura, no importa si estás haciendo una instalación eléctrica, no importa si estás en una posición de poder, de autoridad en tu compañía, sea lo que sea que estás haciendo, administrando una empresa, terminando tus estudios, haciendo alguna cosa en la vida que tal vez no tiene mucho significado, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque Él nos llamó a vivir para Él.
y sea como sea, Él va a ir entregando en nuestras manos la verdadera realidad o el verdadero sentido y significado de cada una de las cosas que hagamos. No nos pongamos a comparar nuestro proceso con el proceso de otros, porque Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, pero Dios tiene un tiempo específico para cada uno de nosotros. A veces nos desanimamos porque decimos, tal vez esta persona no va a dar resultado, tal vez esta persona no va a entender lo que yo quise decir, pero Dios siempre va a entender en qué momento hacer que las cosas sucedan. Pero por otro lado, y como tercera medida, es peligroso que ignoremos ese llamado. Hay consecuencias serias de ignorar ese llamado. Y tal vez estás ignorando el llamado no por voluntad propia o por más bien rebeldía, sino por distracción. O tal vez estás ignorando el llamado por temor, o tal vez estás demasiado cómodo en tu lugar en el que estás y estás ignorando el llamado de parte de Dios. Pues Jonás capítulo 1 y versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, lejos de la presencia de Jehová, lejos del llamado. Y a veces hacemos eso, empacamos maletas y nos vamos por aquí que es más derecho y vamos a huir del llamado del Señor. Pero el Señor siempre va a encontrar la manera de que aunque nuestro proceso se alargue, va a cumplir el propósito en nosotros. Aunque estés huyendo, aunque estés en un barco rumbo al lugar completamente opuesto a tu llamado, Dios va a encontrar la manera. Y ten cuidado porque de pronto el pez que te trague no es demasiado amable contigo, como lo fue con Jonás. Y ten cuidado porque de repente encuentres complicaciones en tu vida y encuentres cercos y encuentres cercados y encuentres aquellas cosas que te detienen, porque Dios siempre va a querer encaminarte hacia tu llamado, aunque sea a través de un tiburón. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tu llamado es válido, tu llamado es necesario, tu llamado afecta a otros, tu llamado es importante y tienes que preguntarte en esta mañana, ¿estoy consciente de que Dios me llamó? ¿En qué etapa tal vez de mi llamado estoy? ¿Estoy respondiendo al llamado de Dios o estoy resistiéndome al llamado de Dios? Porque para terminar, dice Romanos capítulo 11 y versículo 29, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo le invito a que cierre sus ojos. Y yo le invito a que le digamos al Señor en esta hora, Señor, queremos conocer tu llamado, pero queremos aplicar, Señor, tu palabra a nuestras vidas. No queremos seguir huyendo del llamado, ni queremos caminar en la incertidumbre o en la inseguridad. Señor, queremos posicionarnos en aquello que tú tienes planeado para nosotros desde el principio. Señor, queremos dejar de compararnos con otros. Queremos empezar a identificarnos con el propósito que tienes para nosotros. Porque yo sé, Señor, que tú no te arrepientes de haberme llamado. Porque tal vez fallé y tal vez he caminado en el camino incorrecto, opuesto a tu llamado. Pero hoy quiero, Señor, conseguir la manera de encontrar el camino correcto. Yo quiero, Señor, aferrarme a ese llamado que aún sigue vigente en mí. Y hoy es un buen día para que le respondas al Señor y le digas, Señor, yo quiero aferrarme a tu propósito. Yo quiero encontrar, Señor, tu propósito para mi vida, para mi casa, para mi familia, porque mi casa y yo te serviremos. Señor, porque quiero apartarme de todo aquello que me aparta de cumplir el propósito que tienes para mí. Y quiero, Señor, empezar a escuchar tu llamado, a atender tu palabra, a buscar, Señor, la manera de aferrarme a tu propósito, de caminar contigo, Señor, y de salir adelante, Señor, en medio de cada una de las cosas que se han presentado tal vez en mi vida, en mi camino. Señor, yo quiero aferrarme a ese llamado con fuerza, con esperanza, Señor, sabiendo que es irrevocable el llamado que tienes para mí, pero sabiendo que tú estás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Enséñame, Señor, a ser sensible a tu espíritu, sensible a tu llamado, sensible a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga.
que tengan una semana llena de su presencia y recuerden que no se trata solo del llamado, sino de tener la valentía de caminar en ese llamado. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que Él te cambiará, con su brazo de amor te quiere abrazar.